Hola, ¿qué tal? Buenos programa fiscal con sentido. Están acompañando esta mañanita de lunes para empezar la semana. Pues aquí nosotros ya, además de sacar la cobija de tigre, de sacar la chamarra y las bufandas, pues ya estamos recepcionando los primeros fríos de la temporada. Pues además de también estamos ahí alistando de este programa. Estamos revisando, ya a la vez que estamos revisando este texto de relevancia, pues lo estamos contrastando o confrontando un poquito con lo que es la propuesta de iniciativa de reforma fiscal, este nuevo régimen que se da en llamar régimen simplificado de confianza. Así que vamos a continuar. Nuevamente les agradezco que estén aquí con nosotros. Recuerden que si nos pueden apoyar compartiendo la publicación, el video, para que pueda llegar a más personas, pues adelante, se los vamos a agradecer mucho de parte de un servidor, de parte de Familia Census. Recordarles también que estén atentos a la agenda académica de Census Capacitación. Por ahí tendremos oportunidad el próximo fin de semana de compartir un tema muy interesante en cuanto al tratamiento fiscal del costo de lo vendido. Así que vamos a iniciar. Gracias, ya vemos aquí gente incorporándose. Saludos a Leticia Espino, a la gente también del staff, el equipo de Census Capacitación. Vamos a iniciar. Nos quedamos revisando este asunto de lo que es la reducción del impuesto sobre la renta para personas físicas del régimen de incorporación fiscal. Ante lo que pareciera ser la desaparición de este régimen que tuvo su nacimiento o su origen en el ejercicio 2014, es decir, que parte de las bondades del régimen era que en el año 1, en el año de inicio de operaciones, y no estamos hablando de años de calendario, estamos hablando de años de tributación, pues como tal, se tenía la posibilidad de tener una reducción al 100% del impuesto. De hecho, hacíamos una corrida ahí con un cálculo, considerando la tarifa bimestral 2021, y pues decíamos que para efectos de nuestro caso práctico y suponiendo que estuviéramos en el año 1 de tributación, pues a la hora que nosotros determináramos el porcentaje de reducción, pues la reducción iba a ser por el total del monto a pagar del impuesto, es decir, el 100%. Con eso, pues ya nos resultaba o teníamos como un resultado un impuesto a pagar de cero. De ahí esa bondad, digamos que pues fue como la carta de presentación de este régimen, ¿no? ¿Sabes qué? En este régimen de incorporación fiscal sucede que en el año 1 pues no tienes que pagar impuestos. Y bueno, también por qué entenderlo como impuestos, recordemos que a la par del tratamiento que tiene esta sección del régimen de actividad empresarial en la ley de impuestos sobre la renta, pues también por ahí a nivel de la ley de ingresos de la federación, año con año se han venido pues reconsiderando, replicando como tal un estímulo que hay por ahí, sobre todo para lo que tiene que ver con operaciones con público en general. Este estímulo es aplicable en materia de IVA, impuesto al valor agregado, y en materia de IEPS, impuesto especial sobre producción y servicios. Y bueno, muy similar, muy aparejado a lo que es la ley del impuesto sobre la renta, pues también se contempla, conforme a los años de tributación, una reducción en cuanto a las tasas disminuidas que se prevén tanto de IVA como de IEPS para lo que es este estímulo contenido en la Ley de Ingresos de la Federación para contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. ¿Qué ocurriría con esos estímulos considerando que efectivamente desaparezca, quede derogada esta sección 2 del título 2, título 4 de la ley de la iniciativa, y de a poco, ahorita que ya va a Cámara de Diputados, pues se prevé que estos beneficios en materia de IVA, en materia de IEPS, que lo repito nuevamente, propiamente tiene que ver con tasas disminuidas para operaciones con público en general,
Pues en la medida que los contribuyentes ya estuvieran tributando en el RIF a más tardar el 31 de agosto de 2021, pues de acuerdo a los años de tributación, a los años de reducción que se tienen de aquí hacia adelante, pues está esa posibilidad de seguir aplicando, además de la tasa de reducción, además de la tasa reducida, pues digamos que los porcentajes de reducción de acuerdo al año de tributación, ¿vale? Vemos que se va incorporando más gente, muchas gracias por el interés. Tenemos a Primitivo de Jesús Jiménez Sánchez, dice, buenos días, contador. Gracias, gracias también a Jesús. Hola, ¿qué tal, Primitivo? Un saludo, muchas gracias por sintonizarnos aquí en este programa de Familia Census. También un saludo para nuestro estimado Ignacio Ramírez, que continuamente pues sigue estos programas aquí en Familia Census. Gracias, Ignacio, un gusto tenerte aquí esta mañana. Vamos a continuar. Ponemos también este ejemplo, ¿no? Donde tenemos una corrida, es una proyección, finalizábamos la sesión anterior. Quizá algunos preguntarán, oiga, contador, el programa no es cada 15 días. Sí, nada más que recuerden que de origen el primer programa de esta serie, Aspectos Relevantes del RIF, pues estuvo programado para el día que fue en que se cayó Facebook, ¿no? Y las redes sociales. Entonces tuvimos que reprogramarlo y por eso es que pues ahora nos estamos visualizando prácticamente con una semana de diferencia. Y bueno, mostrábamos también esta proyección. ¿Qué tenemos en la proyección? Bueno, un ejemplo que bien podía servir para mostrarle a un cliente o a un prospecto de cliente cómo es que de manera gradual, considerando que sus ingresos fueran a ser de tal o cual promedio, aquí nosotros para este ejemplo manejamos una utilidad fiscal de 10,000 pesos, pues como de forma gradual, de forma ponderada, pues iba a empezar a tener que pagar impuestos sobre la renta en mayor medida y conforme fueran avanzando los años de tributación dentro del régimen. Teníamos, por ejemplo, año 1, pues ya vemos que en el año 1 queda totalmente abatido el impuesto. Año 2, pues ya empieza a pagar, ¿no? Como en el año 2 únicamente hay una reducción del 10%, pues más bien una reducción del 90%, pues lo que nos da a pagar sería prácticamente un 10% de la contribución. Y así nos vamos y seguimos avanzando en el material, nos podemos ir al año 9 y vamos a culminar con el año 10, donde vemos que ya, ¿no? Ya únicamente sobre la renta, pues ya únicamente será a razón del 10%. Por lo cual, pues ya prácticamente y de manera del 90% de la contribución. ¿Qué ocurría una vez que yo tuviera que salir de aquí, que hubiera terminado mi estancia dentro del RIF? Pues en automático se entendía que pasaría a la mayoría de edad. ¿Qué es la mayoría de edad? Pues al régimen general, o como también le conocemos o llamamos régimen, que de hecho es el nombre correcto, ¿no? Régimen de actividades empresariales y profesionales. Ahora que se tiene sobre la mesa esta iniciativa del régimen simplificado de confianza, pues lo que se viene proponiendo, lo que se viene manejando a nivel de iniciativa, es que en automático los contribuyentes que estuvieran dentro del RIF pues migrarían de manera automática, más allá de esto que ya comentamos de los beneficios del IEPS y del IVA para operaciones con público en general, pues en automático estarían migrando al nuevo régimen simplificado de confianza. ¿Ok? Entonces, pues así es lo que se prevé de inicio. Y bueno, no estando esta reforma, si se diera que no se aprobara o que fueran cambios muy sustanciales, pues el camino natural sería migrar al régimen general de actividad empresarial y profesional. Tenemos por ahí también saludos de William Gutiérrez. Hola William, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días también, gracias por seguirnos. Y bien, vamos a esta parte. Es importante señalar que aparentemente esta facilidad, esta simplificación que nos ofrece el RECICO o régimen simplificado de confianza,
y algunos le han puesto reciclo, otros le ponen, pues según como le acomode la simplificación. La realidad es que no tenemos aún nada en firme, pero sería importante voltear a ver todo este asunto de la carga administrativa. ¿Por qué lo digo? De origen, cuando se planteó el RIF, pues la idea es que fuera tan sencillo que finalmente pues se hiciera tangible esa situación que se viene manejando de tiempo atrás y donde se decía ya a los cuatro vientos que el contador no era necesario. Entonces, es importante dejar pues ahí constancia de que, bueno, ok, aparentemente con esta iniciativa que hay del régimen simplificado de confianza, pues se viene a dar cierta facilidad para el contribuyente, dado que únicamente pagará impuestos a razón hasta de máximo un 2.5%, pero sobre el ingreso bruto. Que de entrada, pues en qué radicaría la facilidad, pues en que aparentemente pues no tengo que llevar un control de deducciones autorizadas, no tengo que efectuar cálculos complejos, no tengo que estar aplicando una tarifa. Al menos eso es lo que se denota o se prevé dentro de la iniciativa del régimen simplificado de confianza. Habría que considerar que de inicio, yo siempre he tomado muy a la mano algún dicho que dice por ahí, que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Recordemos que ya, y considerando como tal la estadística, pues una cosa es la intención, otra cosa finalmente es cómo queda ya como tal, pues la ley ya como un derecho vigente, ¿no? Al final del día y una vez que se aprueban las leyes, una vez que ya se promulgan, una vez que entran en vigor, pues ahí es donde tendremos que tomar al toro por los cuernos, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues lo que en principio se buscaba que fuera un régimen sencillo, así como también en su momento se buscó con el régimen de ingresos a través de plataformas tecnológicas, pues al final no lo resultó tanto. Habría que considerar, para efectos del RIF, pues que si bien había una simplificación en cuanto a tema de emitir comprobantes con público en general, había una simplificación tal de no estar obligado a llevar como tal una contabilidad electrónica, al menos para efecto fiscal. Bastaba con llevar yo ahí una relación, una bitácora, y de hecho basta, ¿no? Considerando que el RIF sigue vigente, este cumplimiento de registros contables, pues se da por sentados únicamente con el uso de la aplicación Mis Cuentas, ¿no? Donde yo voy a llevar ahí, pues una recopilación, voy a llevar todo un récord de lo que son mis ingresos, de lo que son mis gastos, mis inversiones y en general, pues los gastos, la operación corriente del negocio, ¿no? Esa era la mística, esa era la idea. La facilidad del RIF radica en que únicamente con que yo emita comprobantes fiscales por todos mis ingresos, la facilidad del RIF radica en que si por esos gastos, compras, adquisiciones de mercancía, por todos los egresos que yo pudiera tener en un periodo, pues como tal, si yo tengo comprobante fiscal y cuento con ese comprobante fiscal, pues dentro del aplicativo Mis Cuentas, pues en estricto sentido, ya no tendríamos la necesidad de tener que efectuar algún tipo de registro adicional. Entonces se da por sentado que con que los ingresos estén facturados, con que mis egresos estén facturados, pues ya no tendré yo que hacer registro alguno, ¿no? A la hora de emitir comprobantes fiscales en materia del régimen de incorporación fiscal, pues tengo unas herramientas disponibles en el portal del SAT. Tengo el mismo aplicativo Mis Cuentas, que me va a servir también para emitir facturación electrónica. Quizá sería una de las bondades que yo más le veo de relevantes al régimen de incorporación fiscal. Esa posibilidad de que aún sin que yo cuente con un certificado de sello digital, pues yo únicamente haciendo uso de mi contraseña o lo que por mucho tiempo los contadores le llamamos clave CIEC, ¿sí? Pues que simplemente con ese password, con esa contraseña, yo estuviera ya en la posibilidad de poder emitir comprobantes fiscales. Si volteamos a ver el viejo REPECO, régimen de pequeños contribuyentes, pues este tipo de regímenes que van enfocados a comerciantes en pequeño
¿sí? A lo mejor no tanto comerciantes, pero también contribuyentes menores, pues lo que buscan en cierto modo es ese adjetivo de simplificación. Recordemos que para el REPECO ellos ni siquiera tenían la posibilidad de emitir comprobantes fiscales. Únicamente tenían que llevar su control ahí a nivel de una notita de venta, ¿sí? Con algunos datos, ¿no? Finalmente por ahí lo que tiene que ver con el registro federal de contribuyentes, la descripción, domicilio fiscal del contribuyente, en ese entonces, ¿no? Ya para el tema del RIF, pues se simplificó en el sentido de que no era necesario hacer la gestión de lo que son certificados de sello digital, ¿no? Bastaba, yo soy una persona mortal, común y corriente, que el día de hoy decido empezar a realizar una actividad económica, y esa actividad económica pues cuadra bien en el supuesto de actividad empresarial, y si a eso le adicionamos que al día de hoy yo no había estado como tal incorporado a un padrón de contribuyentes, pues hecho ni a mano, ¿no? Prácticamente saco a la medida, yo tengo la posibilidad todavía en este momento, pues de incorporarme a la formalidad tributaria, por llamarle de algún otro modo, a través de este régimen de incorporación fiscal. Entonces, pues yo entraba a la página de internet, si los astros se alineaban y si la página estaba funcionando bien. En este momento, únicamente con tener mi CUR, pues yo podría iniciar el registro en el RFC, más allá de todo lo que este camino conlleva. Recordemos también, pues que emitir comprobantes fiscales digitales por internet, pues no es así como que una cosa tan sencilla, ¿no? Con todo este tema de los complementos, con todo este tema de los requisitos, dependiendo del tipo de comprobante, etcétera, con todo este asunto de la actualización de la Anexo 20, de las reglas de carácter general, y sobre todo por aquellas cláusulas habilitantes, ¿no? Que prevé el propio Código Fiscal de la Federación, al señalar como parte de los requisitos para emitir factura, pues aquello o todo aquello que disponga la autoridad fiscal mediante reglas de carácter general. Entonces, pues no es una situación sencilla, ¿no? De hecho, hace años, cuando empezó este tema del RIF, y allí en el despacho, pues empezamos a llevar este tipo de clientes, pues usualmente era un dolor de cabeza, ¿no? Llegaba un punto que algún cliente que se acababa de dar de alta en el padrón decía, ¿sabes qué? ¿Cuánto me cobras por el servicio de decirme, sabes que yo te mando ahorita mi información, necesito una factura con esto, para esto, mi factura de cierre del día, de la semana, y mejor tú encárgate de esa parte, ¿no? O sea, finalmente la facturación electrónica pasó de ser un tema menor, donde yo únicamente en un papel o en un CFDI, todavía no habiendo una versión 3.3, todavía no habiendo tantos complementos, pues pasó de hacer algo sencillo a algo que al menos la percepción que podemos ver que muchos contribuyentes tienen, pues no es tan sencillo, ¿no? En materia de contabilidad, pues ya lo dijimos, el RIF no tiene una obligación como tal de llevar una contabilidad en toda forma. Yo siempre he sido crítico de esta situación, ¿no? Siempre he dicho que, ok, para efecto fiscal, perfecto, pues con una bitácora de entradas y salidas, los ingresos, egresos, deducción de inversiones, etcétera, o erogaciones que tienen que ver con activos fijos, ¿no? Recordando que no hay como tal una figura de deducción de inversiones. Quizá de derogarse el RIF y como parte de estos aspectos relevantes, pues será una de las situaciones que más vamos a extrañar, ¿no? Que como tal, pues se tenía la posibilidad dentro del régimen de incorporación fiscal de poder deducir de manera inmediata cualquier erogación realizada o identificada con activos fijos. Ahora bien, en el RECICO, régimen simplificado de confianza, que es esto que se está discutiendo, esto que ya se va desahogando y dictaminando, precisamente, pues a más tardar el 20 de octubre, pues ya tendría que estar definido por la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, pues el dictamen para pasarlo a Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, pues lo que se va previendo como parte de esta iniciativa, pues ya es dejar de lado todo este asunto de la contabilidad electrónica. O sea, como les comentaba, pues se va evolucionando, se va buscando más simplificación y el eje o la base para poder cumplir dentro de esta iniciativa, de este régimen nuevo,
pues es puramente y exclusivamente el comprobante fiscal digital por Internet. Y aquí viene la parte interesante. ¿Cuáles son los motivos de salida principales para el RIF? O sea, ¿en qué momento dejo yo de tributar en el RIF? Recuerden que existen varios supuestos, ¿no? El natural, el inmediato, pues es que yo perciba ingresos mayores a 2 millones de pesos, ¿sale? En la medida que yo supere ese techo o umbral, tendré que migrar al régimen de actividad empresarial y profesional o mal llamado régimen general. Otro de los supuestos por los que yo podía quedar fuera del RIF, pues es dejar de presentar de manera consecutiva, pues por lo menos 2 declaraciones continuas, ¿no? Acuérdense que el RIF se rige bajo el cumplimiento de declaraciones bimestrales. Entonces, como tal, el hecho de que yo deje de cumplir con mis obligaciones de fondo, la presentación de declaraciones, en 2 ocasiones de manera consecutiva, pues ya como tal, y así tal cual como lo prevé el artículo 112 vigente de la ley de ISR, pues es motivo suficiente para tener que abandonar el régimen y migrar al régimen general. Y se prevé otro supuesto, ¿no? También me comenta ahí el artículo 112 que el ser omiso en 3 declaraciones, en 3 obligaciones identificadas con la presentación de declaraciones bimestrales, pues ya aquí ya no tomen incluso en consideración si son de manera consecutiva o de manera espaciada en un lapso de 6 años, o sea, el simple hecho de dejar de cumplir con 3 declaraciones consecutivas o no, pues ya me pone a mí en una ocasión, en una situación de tener que dejar de pertenecer al régimen de incorporación fiscal. Recordando un poquito el REPECO, pues ahí se mencionaba, ¿no? Que en el momento que se emitiera un comprobante fiscal con requisitos o que se ocupara inclusive abrir una cuenta bancaria, ¿no? O sea, señal de cómo va evolucionando todo este tema de regímenes para contribuyentes menores. El simple hecho de que yo tuviera una cuenta bancaria y que quisiera operar con transferencias o con traspasos interbancarios, pues ya eran motivos suficientes de dejarme dentro de lo que era este régimen de pequeños contribuyentes. En el RIF, pues lo acabamos de mencionar, este asunto de dejar de cumplir con obligaciones. ¿Qué ocurre con el recibo? Bueno, de entrada ya vimos que el techo, el umbral de ingresos se amplía, pasamos de 2 millones a 3 millones y medio, pero fíjate, aquí ya es de llamar la atención y tal cual como está la propuesta, situaciones por las cuales yo tendría o quedaría exceptuado ya de aplicar dicho régimen, ¿sí? Fíjense lo que dice parte de la propuesta. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente percibió ingresos sin emitir CFDI, el contribuyente tendrá que dejar de tributar conforme al régimen simplificado de confianza. O sea, si se fijan, es una por otra, ¿no? Por una parte, pues yo dejo de tener que cumplir con una obligación de un registro de operaciones, que si bien en el RIF ya era simplificado, pues ya como parte del régimen simplificado de confianza me dice, mira, ya olvídate, no, así tal cual como está en este momento la propuesta, pues vamos a dejarlo ya sin esta obligación, ¿no? Quedamos libres de culpa. Sin embargo, pues vas a tener que afilar los dientes, vas a tener que ser ahí muy cuidadoso a la hora de emitir un CFDI. Y esto de por sí ya trae acarreada su complejidad, ¿no? Recordemos, pues simplemente ese virus que a muchos contadores les ha afectado, y no estoy hablando del COVID, no estoy hablando del SARS-CoV-2, estoy hablando del virus de la cefeditis, ¿no? O sea, hoy día, lo más curioso es que tanto se ocupa de este tema, se programan cursos y la gente, finalmente, pues termina siendo un tema universal, porque este tema del el asunto de emitir comprobantes fiscales, pues no es inherente únicamente a la parte contable, ¿no? O sea, digamos que están inmiscuidas diversas áreas administrativas de la empresa o de la entidad.
Pero lo más curioso es que en esa sobreregulación que hay para emitir un comprobante fiscal, al final del día, pues no son pocos los que terminan emitiéndolos mal. Que por desconocimiento, porque mi contador que me cobra 100 pesos me dijo, fíjate que el otro contador de mi cliente que le cobra creo que 20,000 al mes le dijo que no, que el de 100 pesos está mal, y luego lo llevan al área de jurídico, y luego que les da miedo que no vayan a poder deducir o que vayan a acumular de más. O sea, al final del día, yo ya viéndolo desde un punto crítico, yo advierto esa complejidad, el hecho de que se tome como eje el CFDI para decidir si quedo o no quedo fuera de lo que es el régimen simplificado de confianza. Recuerdo que cuando salió este asunto, esa temática del complemento de pago o recibo electrónico de pago, pues inclusive de inicio, pues dando esa facilidad dentro del régimen de incorporación fiscal, pues no era necesario por operaciones que fueran mayores a 5,000 pesos tener que emitir complementos o recibos electrónicos de pago. Señores, hoy día hay quien todavía dice que esa facilidad está dentro de la resolución miscelánea fiscal. Si nosotros buscamos en todas las reglas de la miscelánea fiscal vigente, pues vamos a encontrar que el RIF, al menos a nivel de complementos de pago, pues termina siendo únicamente ya un contribuyente visto desde los ojos de la autoridad como cualquier otro. O sea, tienes que cumplir con tus obligaciones de emisión de comprobantes fiscales. Entonces, sí, vamos hacia una simplificación, se apuntala correctamente de aprobarse y a ver cómo queda, pues no tendremos a lo mejor de inicio o de origen esa obligación de llevar registros contables, pero también es real que hay una verdad a medias. Así tal cual como está la iniciativa, pues lo que yo siempre he comentado, ¿qué pasa con la PTU? ¿Qué pasa en materia de impuestos indirectos? Es decir, aquellas contribuciones que si bien no afectan mi patrimonio de manera directa, ¿qué ocurre con aquellos impuestos que tengo que repercutir a un tercero? En este caso, pues vamos a manejarlo tal cual, pues a mi cliente. ¿Cuáles son las facilidades que me brinda hoy día esta iniciativa del régimen simplificado de confianza en materia de IVA, en materia de IEPS, de ser el caso, ¿no? Ya vimos que pues se da la posibilidad que si eras RIF a más tardar 31 de agosto, así tal cual como está previsto, pues puedo seguir aplicando los beneficios por los años que me restaban de tributación en RIF. Pero mi pregunta, mi crítica sería en este sentido, bueno, ¿y la simplificación? Porque así tal cual como está la iniciativa, pues pareciera que tendré que llevar, si bien no de manera formal ni a ojos de la autoridad, pues una contabilidad en toda forma, pues sí tendré que llevar ahí un cierto orden en los gastos, en lo que pudiera haber sido potencialmente deducible, a efecto de determinar una base para el cálculo de la participación de los trabajadores en la utilidad. Lo cual pues ya deja pues un poquito como este tema de la simplificación, pues ya los deja ahí como que sin un pie, ¿no? Pensando en una mesa y con 4 patas, ya quedaremos ahí falseando de una pata. Ahora, ¿qué pasa en materia de IVA? Porque lo que se nos está vendiendo es que más sencillo que en el RIF, pues únicamente tomo mis ingresos efectivamente cobrados, que estén respaldados con un CFDI, le aplico dependiendo del rango de ingresos de la tabla propuesta, lo más que voy a pagar, quizás sería lo más atractivo, ¿no? Más allá de que la base fiscal no tenga neutralizadores, pues voy a pagar máximo una tasa de 2.5%. Pero el IVA, ese sí lo voy a pagar al 16%. No habiendo ningún cambio sustancial, ningún cambio que sea paralelo a esta eventual aprobación y vigencia de lo que pudiera ser el reciclo, pues en materia de IVA yo entendería que tendríamos que llevar todo tal cual como se lleva hoy día, más allá de que se hayan postergado y que sigan aplicándose los beneficios de la ley de ingresos, ¿no? En el sentido de estas operaciones con público en general. Porque si yo voy a operar actos o actividades y tendré ingresos que son afectos a una tasa de IVA, pues sería prácticamente una soga al cuello, decir, pues así el IVA como me llega, tal cual, pues yo agarro y lo paso al fisco, ¿no?
Y aquí la pregunta sería, ¿será viable? Hay que tomar en cuenta eso, o sea, finalmente, pues sí, a lo mejor aquí pago el 2.5, pero allá sí voy a pagar el 16% íntegro, y si yo creyéndole a la autoridad que ya únicamente basta con una multiplicación, pues, ¿qué va a ocurrir, no? Al final del día, pues el IVA se va a ir íntegro, no va a haber elementos neutralizadores y por supuesto que para los micronegocios, para los contribuyentes en pequeño, pues este tipo de situaciones les va a pegar en la parte financiera, ¿ok? Entonces, esa es la situación, ¿no? De entrada, aparentemente se dan más facilidades, pero también pues va a haber un poquito de complejidad en poder cumplir con lo mínimo que se está previendo como requerido dentro de este régimen. Voy a revisar comentarios. Tenemos por ahí a Guadalupe Martínez. Saludos, Guadalupe. Martín, ¿qué tal, Master? Gracias por los saludos. Por supuesto, también ahí los andábamos siguiendo en el último programa de Rompiendo Paradigmas. Es correcto, Martín, el régimen sin contador, ¿no? Dice Guadalupe, perdón, buenos días, ¿ok? Estoy aquí al pendiente por si se nos llegara a escapar algo, ¿sí? También esta iniciativa del Recico, pues pretende lo que son como tal, esta cuestión de la cero tolerancia, ¿no? Ya vimos en el momento que yo, pues simplemente, son diversas situaciones, ¿no? Que nos dejarían fuera del régimen. En este caso, superar la barrera de los 3,5 millones, el dejar de cumplir con una obligación, pues propiamente de fondo, como es presentar una declaración, y aquí, dicho sea de paso, contrastando al RIF con el RECICO, pues el RIF de origen no tenía la obligación de presentar una declaración anual, tal cual como está la propuesta del Ejecutivo y que ya va avanzando ahí también en comisiones dentro de su propio proceso legislativo, pues se vislumbra, al menos a este momento, que ahí sí, además de tener que presentar una declaración mensual, pues habrá que presentar una declaración del ejercicio. Entonces ahí sería otra diferencia importante, ¿no? A nivel de RIF, pues estoy obligado a presentar, no estoy obligado, dado que se consideran pagos definitivos, a tener que presentar como tal una declaración anual. En el régimen simplificado de confianza, pues se propone la presentación de la declaración anual y, insisto, ¿no? Cero tolerancia, emites mal una factura, se te pasó por ahí el recibo electrónico de pago, ¿sí? O cobraste algo y no está sustentado en un comprobante y yo, autoridad, ya lo detecté, pues sabes qué, pues bye bye. Y vámonos al régimen correspondiente, que es el régimen general. O sabes qué, dejaste de presentar una declaración, aquí ya no, que si son 2 consecutivas o 3 espaciadas en un lapso de, no, aquí al primer incumplimiento, al menos así se vislumbra y de aprobarse tal cual como está, pues ya nos estaría dejando fuera del régimen de incorporación, perdón, del régimen simplificado de confianza, ¿no? Entonces, la facilidad, este tema de la simplificación, insisto, en tanto no cambie algo dentro del proceso legislativo, pues va a ser a medias, va a ser únicamente para efectos de la ley de impuestos sobre la renta. Si bien ahí, pues el regalito que me pudiera llevar es seguir aplicando los beneficios para operaciones en público en general, considerando los años de tributación que tenía pendientes dentro del RIF, pues ya fuera de eso no se vislumbra al menos hasta este momento alguna situación de beneficios amparados bajo la figura de este régimen en materia de IVA y en materia de IEPS. ¿Ok? Ahora bien, no hay que dejar de lado también, estimados, pues aquellas iniciativas que están a nivel de código fiscal de la federación. Entonces, ahí será importante pues tomar en consideración este asunto o esta propuesta que tenemos de la cancelación de CFDIs, ¿no? Donde como tal, recordemos que por ahí de 2017, 2018, pues empezó a regular
esta situación de la cancelación de comprobantes fiscales digitales por Internet. En el caso de nuestra firma, el despacho ahí con los pocos clientes, que sí son poquitos, ¿no? Los que tenemos de RIF, que nos llegan a pedir asesoría, terminan diciendo, no sabes qué, no seas malo, conéctate remotamente y cancélame mi comprobante si es que tienen algún software. Luego también a veces es un tema de no tener todo el conocimiento de cómo opera su software, ¿no? Acuérdense que régimen de incorporación fiscal, que es un régimen destinado a pequeños pues contribuyentes, por llamarlo de algún modo, aunque suene a régimen anterior, pues estamos hablando de personas que también de origen no tienen una capacidad administrativa tan amplia, ¿no? Entonces, por eso es que tal vez a nivel de RIF, pues no es tan recurrente encontrar que tengan una plantilla laboral así muy amplia, ¿no? Tampoco, pues el hecho de que tengan ahí que alguna tarea administrativa la puedan delegar. Entonces, no son pocas las veces que nos llaman, oye, ayúdame a cancelar un comprobante, oye, fíjate que no tengo un software y ya me metí a la página del SAT y quiero cancelar un comprobante y no pude, ayúdame, ¿no? Y bueno, la asistencia se les brinda, se les apoya en ese proceso, que más que un tema contable o fiscal, pues pareciera que de inicio es un tema propiamente administrativo. Bueno, pues recordemos que ya también este asunto de la cancelación de CFDIs y tal cual como se maneja la propuesta de reforma a nivel de Código Fiscal de la Federación, pues es muy similar a lo que se maneja con la nómina, ¿no? Al menos por parte del criterio de la autoridad, pues yo únicamente podré cancelar los CFDIs del año correspondiente y si no los hice en ese año, pues ya no estaré en posibilidad, se van a considerar ya como buenos, ya como en firme, y no estaré en posibilidad de que, ya pasaron 2 años, fíjate que no me acordaba que no había cancelado el comprobante fiscal, entonces, ¿sabes qué? Déjalo cancelo, ¿no? O déjale aviso a mi cliente, o déjale digo al contador. La realidad es que si bien aparentemente se maneja pues una mediana simplificación o una simplificación parcial, pues también se tienen que... Me queda claro que este tema de la cancelación no va únicamente destinado a contribuyentes en pequeños. Sin embargo, son puntos finos o son situaciones, pues que hoy día el RIF, dentro de estos aspectos relevantes que estamos revisando, pues pareciera que no se tienen tan presentes, ¿no? Todavía hoy, ya a varios años del RIF, pues hay quien nos pregunta, y por supuesto que no es a modo de ventilarlo, ¿no? Por supuesto que no, pero hay colegas, hay pues gente que se capacita con nosotros, hay clientes de la firma que hoy día, oye, superé el umbral de los 2 millones, ¿qué hago? ¿Cuál sería la manera o la forma de salida del RIF? Y eso les genera duda, ¿no? Yo siempre trato de hacerlo análogo a este asunto de cerrar una puerta y abrir otra, ¿no? Y vamos a traerlo a colación, ¿no? O sea, no es un régimen sencillo, no es tampoco que la ley sea oscura, ¿no? Hay veces que también la redacción, pues no ayuda, ¿no? Hay a veces ahí una redacción, pues muy rebuscada, no me atrevo a decir que no sea técnica, ¿no? Pero al menos para el objetivo inicial, que es que estuviera al alcance, que fuera comprensible para cualquier contribuyente, pues queda un poquito lejano el tema, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál sería la forma de salida del RIF? Recordemos que en el momento que yo supero el umbral de los 2 millones, vamos a suponer que estamos el día de hoy, octubre de 2021, estamos en el RIF y justamente en este mes, el día de hoy, 18 de octubre, pues ya superamos la barrera de los 2 millones de pesos. Eso es algo también importante llevarlo a nivel de papel de trabajo en el RIF. Recordemos que más allá de que las declaraciones sean bimestrales, ¿sí? Pues debemos llevar un acumulado haciendo un corte al último bimestre declarado, que considerando que hoy es 18 de octubre, pues el último bimestre declarado sería como tal el bimestre de julio-agosto. Bueno, independientemente de que para mi papel de trabajo de impuestos y al tratarse de un impuesto definitivo, yo por separado
venga manejando el cálculo individual de cada bimestre, sí tendremos que llevar a nivel de acumulación, pues al menos hasta la fecha de presentación del último bimestre, que es julio-agosto, pues desde el día 1 de enero y hasta el día 31 de agosto, cuánto se ha facturado de ingresos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar en qué momento supero el umbral o la barrera de los 2 millones. Insisto, vuelvo al ejemplo que planteo. Hoy, 18 de octubre, supero la barrera de los 2 millones. ¿Cuál sería, en este caso, la salida o la forma en que yo tendría que salir del RIF? Pues sencillo, ¿no? Les decía que yo siempre evoco o traigo a consideración lo que es este asunto de cerrar una puerta y abrir una nueva. Hay gente que me he topado que piensa que, pues ya me termino este año en el RIF y el que viene, pues ya actualizo mis actividades económicas y ya quedo fuera, etcétera. No, no es así. Se prevé, y eso lo manifiesta como tal el artículo 112 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Tenemos también ahí algunas reglas misceláneas en el sentido de cómo debe ser esta salida, ¿no? De entrada, pues tendríamos que considerar que yo tengo que presentar una última declaración bimestral del RIF. Si el día de hoy, 18 de octubre, supero los 2 millones, mi última declaración bimestral de RIF será septiembre-octubre. Oye, pero no ha terminado octubre, no importa. Octubre hasta la fecha en que llegué a los 2 millones, pues no sé, vamos a suponer que fueron 200,000 pesos de septiembre y vamos a suponer que fueron 100,000 pesos de octubre, pues hasta por esos 300,000, hasta el monto que me dio un total acumulado de enero a esta fecha de 2 millones, yo tendré que presentar mi última declaración del régimen de incorporación fiscal. ¿Cuándo? Pues a más tardar el último día de noviembre, ¿no? Que es por miscelánea fiscal, por reglas de carácter general, la facilidad que tenemos para presentar esta declaración. Y aquí viene la parte que quizá les hace luego mucho ruido a la gente que tiene dudas con este tema de la salida del RIF. Oye, y ahora, ¿a partir de cuándo empiezo a declarar en actividad empresarial y profesional? Pues a partir de octubre. Oye, pero, y ahí es donde les choca, de repente les hace chilas pelas en la cabeza, ¿no? Pero si ya presenté en el RIF una última declaración que abarca el mes de octubre, ¿por qué tengo que presentar una primer declaración de régimen general y también con el mes de octubre? Porque acuérdate que del día 18 en adelante, que ya superamos la barrera de los 2 millones, esos ingresos que ya están fuera de ese umbral de los 2 millones, por el simple hecho de estar en el mes de octubre, pues van a ser considerados los primeros ingresos de tu régimen general, actividad empresarial. Entonces, pues vamos a tener que hacer una declaración de cierre que es bimestre, septiembre, octubre, y una declaración de apertura del nuevo régimen que es octubre, por los ingresos que ya fueron posteriores a la acumulación de los 2 millones. Ese sería el procedimiento de salida para el RIF una vez que yo supero el umbral de los 2 millones. Denme un segundito, parece que hay más comentarios. Permítanme. Me comentan en cabina que hay una pregunta. Nos pregunta CZ Gaby. Dice, buen día, disculpe. Entonces, ¿es a elección tomar este régimen de confianza? Estimada, quiero pensar que eres Gaby, no le entiendo bien a las abreviaturas de inicio, pero pues yo quiero pensar, en este caso, que te refieres al régimen simplificado de confianza. Yo lo entiendo en principio para quienes son RIF, va a ser obligatorio si es que no cambia algo dentro del proceso legislativo. Va a ser obligatorio y quienes estuvieran inscritos en RIF antes del 31 de agosto,
pues se van a llevar como tal el beneficio de poder seguir aprovechando el estímulo de la ley de ingresos para tasas disminuidas de IVA y de IEPS en lo que es operaciones con público en general. Para los otros regímenes, por ejemplo, actividad empresarial, profesional, pues queda abierto de manera optativa, ¿sí? Nada más que pues deben tener pues una pulcra trayectoria, ¿no? Porque es parte de los requisitos del régimen, no adeudar declaraciones, no empezar a ser omiso. De entrada, cuando entró el RIF, pues una situación que se dio mucho es empezar a ser omiso, porque no se le entendía, estábamos aprendiendo, porque el propio contribuyente estaba viendo si buscaba o no buscaba contador, porque lo bombardeaban que no era necesario. Bueno, aparentemente y tal cual como está en la iniciativa, el reciclo es cero tolerancia, ¿no? O sea, no debes dejar de presentar cumplimiento fiscal, no se te debe barrer nada de la facturación o tabla, ¿no? Quedas fuera. Pero contestando a tu pregunta, Gaby, pues pareciera que de origen, de inicio, y si no se mueve algo ya para el dictamen final, pues va a ser obligatorio para aquellos contribuyentes menores, ¿no? Salvo que por ahí se nos deje abierta alguna puerta a nivel de artículos transitorios o posteriormente ya con las reglas de carácter general, donde pues se diga que si alguien no quiere ser del régimen simplificado de confianza, pues que pueda optar en serlo o no serlo, ¿no? Yo te diría, pues la salida fácil incumple con alguna de las situaciones que te dejan fuera del régimen por si tú no quisieras estar ahí, ¿no? Digo, seguramente habrá quien diga, no, pues sabes qué, si de todos modos voy a tener que llevar bien controladito el IVA y el IEPS, pues al igual, pues mejor me quedo en el régimen general. Así sería entonces la dinámica, estimada Gaby, ¿vale? Al menos con la información que tenemos al día de hoy, que es importante señalar que no es información definitiva, va fluyendo, va avanzando el proceso legislativo, ya pues a más tardar el día 20 tendrá que estar definido por la Cámara Revisora, Cámara de Diputados, va a pasar no más bien la Cámara de Origen, ¿no? Cámara de Diputados, va a pasar a Cámara Revisora, que va a ser la Cámara de Senadores, y pues tendrá que devolverse ese dictamen, ¿no? Habrá que ver qué se le hace, qué mano se le mete dentro de la Cámara Alta, ¿ok? Y bueno, seguramente ya por ahí de noviembre, a más tardar, recordemos, el 15 de noviembre, pues ya debiera estar aprobada la ley de ingresos de la Federación, más allá de que esté o no esté publicada, ¿vale? Bien. Si alguien más tiene alguna duda, algún comentario, bienvenidos. Gracias a toda la gente que se ha conectado. Hemos estado rondando más o menos, pues, la audiencia del anterior programa, ahí acariciando o arañando los 50 espectadores. Muchas, muchas gracias. Es muy interesante todo este tema del RIF, los contrastes. Y es para ir previendo, ¿eh? No es estrategia, no es tampoco que ya estemos dando curso de esto, simplemente pues, tenemos que estar informados, ¿no? El contador debe tener conversación de peluquero, debe estar como tal ahí informado de temas económicos, temas fiscales, lo que se va ahí como tal dilucidando, cómo va avanzando el proceso legislativo con todo este tema de las iniciativas de reforma fiscal. Esa es la idea, ¿no? Es la misión que tiene Familia Census, Census Capacitación, y bueno, lo hacemos patente aquí en este programa Fiscal Consentido con un servidor, de mantenerles informados, de pues también traerles un poquito estas expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene al momento, al día de hoy? Y no de dar ya por hecho, dar por sentado, o que se va a tener que hacer así, que se calcula así. Por supuesto que ahorita nada, en este momento, nada está sobre alguna base firme. Tenemos que estar ahí pendientes de lo que se vaya liberando, de lo que vaya avanzando como tal en el proceso legislativo. ¿Vale? Recordando también esta situación, a propósito de que preguntaban de este tema si es obligatorio o no, y también de que veíamos el procedimiento de salida. Yo ahorita quedando fuera del RIF, en automático, pues me voy a régimen de actividad empresarial y profesional. Si yo quiero aplicar el reciclo y queda tal cual como está de momento en la iniciativa, pues basta con cumplir los lineamientos, ¿no? Estar actualizado fiscalmente,
Aquí queda un poquito, hay más margen, ¿no?, de maniobra, porque en el reciclo queda comprendido no solo actividad empresarial, sino también profesional. Incluso se hace extensivo al régimen de arrendamiento, ¿no? Recordando que hay una sección en el título cuarto, un capítulo propiamente que es ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Entonces, quien quiera estar en el reciclo y cumple con los requisitos, pues también ellos optativamente podrán estar ahí. ¿Sale? Ahora bien, el RIF, y eso lo comentábamos desde la sesión anterior, una vez que soy RIF, no puedo volver a ser RIF. Decíamos que es como la virginidad. En el reciclo, pues pareciera que va evolucionando y se cambia ahí un poquito las reglas del juego, ¿no? Si tú quedaste fuera del régimen simplificado de confianza por haber excedido el umbral de 3,5 millones, pues el año siguiente, de entrada, pues quedas fuera en ese momento y tienes que estar en régimen general, ¿sí? Régimen general que corresponda, ¿no? Si es actividad empresarial o profesional, pues la sección que me corresponde. Si es arrendamiento de bienes inmuebles, pues la sección o capítulo que me corresponde, ¿no? Conforme al título cuarto. Pero si ese fue el momento, dado el momento y esa fue la situación por la cual yo quedé fuera del reciclo, si en el siguiente año y considerando todos los ingresos del ejercicio, quede otra vez por debajo de ese umbral, tal cual como está redactada la iniciativa, yo estaría en posibilidad de que al siguiente año yo pudiera volver al régimen simplificado de confianza, tomando como base o como consideración que la mística, el objetivo ya no es tanto incorporar. Si quieren incorporar por esta parte que nos están vendiendo de lo fácil y simplificado, que eso me queda claro, ¿no? Que se logre el objetivo, no lo sé. E insisto, a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Ni modo que porque ahora ya sea más fácil, ay, pues ahora sí ya me voy a dar de alta, ¿no? Pero bueno, ¿a qué punto quiero llegar? Aquí se da la posibilidad de tener un régimen retroactivo. Quizá en algún momento tuve que salir porque superé el umbral de 3,5 millones, pero posteriormente, si yo vuelvo a estar en el supuesto donde mis ingresos del último ejercicio inmediato anterior no fueron mayores a 3,5 millones, pues yo pudiera estar regresando, salvo y a reserva de que hubiera ahí algún cambio en el proceso legislativo, estar volviendo al régimen simplificado de confianza. ¿Vale? Y bueno, estimados, con esto estaríamos llegando prácticamente al final de nuestra presentación. Ojalá me puedan apoyar ahí en cabina mostrando lo que es mi pantalla. Ahí están mis datos de contacto. Si requieren alguna asesoría, algún apoyo, pues por supuesto que les podemos apoyar. Alfredo Zaragoza, servidor, titular, en este caso de lo que es el área de impuestos de mi firma Zaragoza, Zagala y Asociados. Y bueno, también recordarles que ahí están los datos de contacto de Familia Census para que ustedes puedan estar siguiéndonos en redes, siguiendo también las páginas, se puedan comunicar, estén al pendiente, insisto, aunque vemos que el staff de Census pues es muy activo en ese sentido, estar al pendiente de nuestra agenda, de cursos en Census Capacitación, y recordarles también que el próximo sábado, agradeciendo también esa invitación que nos hicieron, pues estaremos compartiendo con ustedes un módulo del diplomado de costos. En este caso, pues vamos a participar con el tratamiento fiscal de lo que es la parte de los costos, esperando verlos el próximo sábado aquí en Census. También para mayor detalle, mayores informes, pues ahí en la página, ahí directamente en los canales de comunicación que nos pueden llevar a un chat, a un inbox, a un WhatsApp, y con todos los agentes, con todos pues los ejecutivos de atención al cliente que tiene Census Capacitación. Me despido el día de hoy, estaré aquí al pendiente revisando, parece que ya no hubo más preguntas. Araceli Maldonado nos agradece. Perfecto, Araceli, un gusto que haya seguido la transmisión. Armando González, gracias por la charla, muy buena, gracias Armando. Y bueno, nos despedimos, gracias también a todos los que solicitaron una segunda parte de estos aspectos relevantes del RIF.
Nos estaremos viendo dentro de 2 semanas, de este lunes en 2 semanas, en 15 días, para revisar algún nuevo tema de interés en materia fiscal o tributaria en su programa fiscal con sentido a través de Familia Censos. Cuídense mucho, nos vemos, espero verlos el sábado y si no, nos vemos en 2 semanas. Feliz inicio de semana. Gracias, bonito lunes.